vamos a empezar una serie de estudios, chavos, que les quiero animar. Vamos a tomar, yo creo que 3 domingos. Van a ser 3 domingos seguidos en que voy a tocar un punto bien importante. Vamos a hablar literalmente, acerca de Dios. Vamos a tratar de ver, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué cosas hay que nos puedan manifestar la existencia de Dios? Entonces van a ser unos 3 domingos probablemente que vamos a estar llevándolo. Va a ser una serie de estudios. Los invito a que no falten. Y si conocen a alguien que necesita respuestas a esas preguntas, pues que vengan, invítenlo. Pero hoy vamos a comenzar. Es más, antes de que vean Romanos capítulo 1, les voy a leer, para los que gusten anotar, los que les gusta llevar notas de lo que hacemos, Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Jeremías 9, del 23 al 24. Estamos dando vueltas a cómo empezar esta serie de estudios. Estaba yo debatiendo, por eso subía y yo bajaba esa escalera de atrás. Si empezaba con este o empezaba con el otro, estoy así, pero el punto es que de aquí 8 días tiene la otra parte de ley. Pero vamos a empezar por acá. Jeremías capítulo 9. Ya solo para que no se les borre la raya con esas sillas tan incómodas de la roca. Pónganse de pie. Por último, los que gusten para leer, estírense. Dice por ahí que si te tomas la mano derecha y tocas tu oreja izquierda y luego giras para el otro, eso dice que te despierta. No sé si alguna vez lo han intentado. Inténtenlo. Si no funciona, al menos parece chimpancé. Entonces, cualquiera de las dos va a funcionar. Pero dicen que sí. Entonces, Jeremías capítulo 9. Chavos, vamos a leerlo juntos. Voy a pedir que todos lo lean conmigo. Lo que pasa es que en la vida nos gusta, como seres humanos, presumir, a veces hablar o decir, gracias, hermano, a veces nos gusta echar un rollo diciendo, no, pues es que yo tengo una casa en tal lugar, yo tengo este carro, yo tengo una bicicleta inrobable. O sea, de repente hay diferentes cosas que nos gusta presumir. Pero déjenme decirles que literalmente Dios dice que pues no se vale que estés presumiendo. En su palabra nos enseña que no hay que presumir, no hay que gloriarse en nada. Pero hay una cosa en donde Dios te da chance. Hay una oportunidad en que a los ojos de Dios, Dios dice, ok, te dejo que te glories, que te sientas alguien en la vida, por una sola cosa. Y eso está interesante. Hay una cosa en la Biblia por la cual Dios dice, te doy chance. Ahí te va. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová. Bueno, hago una paréntesis. Algunos piensan que el término Jehová es el nombre de Dios. No, por ahí déjame empezar. No es cierto, el término Jehová no es un nombre. De hecho, Jehová viene de un tetragrama de letras hebreas que simplemente significaban el que es, el que era y el que va a ser. Es presente, pasado y futuro del verbo ser. Y realmente Jehová no es un nombre. Entonces la próxima vez que lleguen los testigos de Jehová y te quieran decir que se llama Jehová, le dices, no, discúlpame, no, eso no es un nombre. Eso significa el que es, el que era y el que será. Pero déjenme decirles que lo interesante es que cuando tradujeron la Biblia a idiomas en donde sí se usan vocales, porque en el hebreo no se usan vocales, tuvieron que agregarle unas vocales. Entonces por eso en unas Biblias dice Yahweh, en otras dice Yahvé, en otras dice Jehová. No es porque sea un nombre, simplemente cuando ves el término de Dios en la Biblia, sea Jehová o sea el Señor, ten en cuenta que se refiere al que es, al que era y al que será. Ese es Dios, ¿vale? Se refiere a Dios y punto. Bueno, empiezo por ahí para que no vayan a decir, ¿qué son testigos de Jehová? No somos testigos de Jehová, somos un grupo que estudia la Biblia. Pero dice, así dijo el que es, el que era y el que será, o sea Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente.
ni el rico se alabe en sus riquezas. Estamos en Jeremías capítulo 9, verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Entonces Dios dice, no te alabes de que eres sabio, que tienes más grados que un termómetro. O sea, no, algunos dicen, no, yo tengo mi maestría, mi doctorado, mi posgrado, ya tienen más grados, ya llegaste creo que 45. Pero dice Dios, no te alabes en la sabiduría que tengas. Otros les gusta presumir que tienen carros, casas, bicis. Pero ni en eso te alabes, dice Dios. Ni en tus cosas, ni en tu riqueza, ni en tu sabiduría. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice, ¿en qué es? En conocerme. En otras palabras, Dios está diciendo, hay una cosa por la cual tú podrías alabarte y estar en buena tierra, o sea, presumiendo de algo que vale la pena en la vida: conocerle a Dios. Dios dice, alábate si en algo te vas a alabar. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿conoces a Dios? Hay uno que lo conoce. Algunos dirán, pues así, conocerlo así, bien, no. Bueno, en estas 3 semanas te lo quiero presentar. Quiero darte la oportunidad de que tú te metas a lo que dice Él de sí mismo, porque déjame platicarte que podrían ustedes escuchar, bueno, tomen su lugar, para que no digan que ya los tengo parados como yo. Pero déjenme decirles, yo les podría platicar. Bueno, más bien déjenme regresar un poquito. Podríamos hablarles de Dios todo el día. Y hablarles. Y probablemente tendrías un conocimiento intelectual de Dios. Pero, ¿qué te garantiza que ese conocimiento es real? Porque cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Y cada quien arma a su Dios a su modo. Y cada quien dice, no, yo creo que Dios es así. No, yo creo que Dios es así. No, ese Dios a mí no me gusta. Yo creo que Dios es así. Entonces, entre los yo creos que existen en la sociedad de Dios, o sea, estamos hechos bolas a veces con quién es Dios y quién no es Dios. Tanto que hasta se me olvidó el nombre de este negrito, hizo en Discovery un programa en History, Morgan Freeman, y todo el mundo decía, sí, vamos a ver quién es Dios. No, y ahora en esta cultura es así, y en esta otra cultura es esto, y en esta otra es esto. Bueno, déjame decirte que al final de cuentas, la experiencia personal con Dios va a ser lo que te va a enseñar quién es Dios. Y esto es sin duda. Algunos dicen, no, es santísimo, ¿cómo estás diciendo eso? Bueno, pero ahorita lo vamos a tratar de entender. Podría yo hablarles de Dios, pero es más, no habría mejor manera de conocer a alguien en esta vida que esa misma persona viniera y se presentara. Porque yo les puedo platicar de mi hijo que vive en Estados Unidos, que está chaparrito, cuerpo de uva, y que podría echarles un rollo acerca de mi hijo, el que no está aquí, y decirles que es chaparrito, que tiene pelo negro, que es mi hijo, y le escucha todo un rollo, pero no lo conocen. Pero si llegase el día en que él viniera y ya pudieras entablar una conversación, ya lo conocerías. Porque, y más aún, creo que no lo conocerías solamente por verlo, ya tendrías la certeza de que existe. Pero si él empezara a platicar y él te dijera, pues mira, yo soy así, calzo del 3,5, o del 4, no sé cuál calza, uso cintura 28, y él empezara a platicarte, y mira, me gusta hacer esto, aquello, nací en tal lugar, estoy viviendo en tal lugar, empiezas a conocerlo. El detalle, familia, es que lo que yo quiero con estos 3 domingos es lograr que tú tengas las ganas de conocerlo. Voy a decir honesto, veo en Mérida que hay
hay abundancia de gente que dice, no, yo estaba en una iglesia antes, no, yo conocía a Dios, no, yo era, no sé, siervo en una iglesia, yo era pastor, o yo estaba aquí, yo estaba allá, por todos lados me toco, quiero hablarles de Dios, ya no sé. Sí, dice que tenían misiones, que hacían, vieron, dice, de repente hay gente que hasta dice, no, Dios a mí me habló. No, a mí no me ha hablado. Y dice, no, yo lo escuché, una voz, y dice, perdón. O sea, y digo, eso es personal, cada quien. Lo único que yo sí me quedo de así es cuando de repente me dicen que Dios le habló, que lo vieron, que no, digo, entonces, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué no se refleja en tu vida el cambio? ¿O por qué no se ve en tu corazón, en tu cara, aunque sea la alegría, el gozo de tener a Dios? Como puerco de monte, o sea, no manches, no. O sea, si hubieses tenido un encuentro con Dios, tu vida sería otra, chavo, en buena onda. Pero bueno, la gente dice que Dios, que entonces te voy a ser honesto. Estos siguientes 2-3 domingos, mi intención fue, o sea, yo estaba orando, ayer me pasé mucho rato, Dios, ayúdame, quiero hacer algo que valga la pena. Porque pues nos hemos reunido un grupo regular de gente aquí en esta casa. Y decimos tal vez que conocemos a Dios. Solo quiero asegurar que lo conozcas. Antes de continuar. Porque si no te vas a ir con toda la vida una idea de Dios y puede ser que no se acerque. De entrada, algunos dicen, es que yo tengo la duda de quién hizo a Dios. Esa pregunta de kinder y de ateos también que se quedan con ella. Bueno, yo quisiera saber si Dios hizo todo, ¿quién creó a Dios? De repente pareciera que esa pregunta es bien profunda. No, es una pregunta muy boba. Te voy a decir por qué. Porque básicamente, ¿alguien me podría decir a qué huele el color azul? Díganme a qué huele el color rojo. No entra, los colores no entran en la categoría de cosas que se pueden oler. Discúlpame, Dios tampoco entra en la categoría de las cosas que son creadas. Dios es mucho más que eso. O sea, Él está en una categoría más allá de pensar en algo creado. Y bueno, esto lo dice Él de sí mismo. Por eso estoy diciendo, y por eso se requiere fe. Pero Él dice de sí mismo que pues, Él no fue creado. Él siempre ha estado. Y Aristóteles en su filosofía, él empezaba a debatir la idea de que si todo fue creado, entonces hubo algo que creó esto y hubo algo que creó esto. Y él decía, o sea, si no llegas a un punto en donde hubo alguien que inició todo, entonces todo es una contradicción. En su filosofía de los griegos, él decía, no es posible. Tiene que haber un punto en donde se detenga lo creado y hay algo que sobrepasa esa categoría de cosas creadas, decía Aristóteles. Y bueno, tenía razón, esa categoría termina en Dios. Dios creó todo y Él no fue creado. Él no entra en la categoría de cosas creadas. Pero déjenme decirles que para que podamos empezar necesitamos saber si Dios es real. En Romanos capítulo 1 nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y esto qué tiene que ver, Natán? Dice que la ira de Dios está prendida contra aquellos que están tratando de detener la verdad. Y hay gente que está literalmente tratando de decir, no es cierto, no hay un Dios, no es cierto, no, esto no. Y están deteniendo la verdad. Pero dice Dios que su ira se enciende. Y ahí viene el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A poco en serio me manifestó Dios que existe? Lo que de Dios se conoce me es manifiesto. Bueno, dice el 20, léanlo todos conmigo en voz alta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, vamos a entrar a ese punto. De acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, es que hay un Dios
Él dice, yo ahí estoy, y las cosas invisibles de mí, o sea, que dices, es que no te veo, pues como no te veo, no existes. Es tan inútil como decir, como no veo el aire, no existe. Ah, pero entonces apaguen los ventiladores y sufran como yo. O sea, sí existe, el aire existe y lo sentimos. Y vemos el efecto que producen los cabellos de la hermana, ya está toda despeinada. Cuando se volteaba el ventilador, le dejó el mechón de este lado. Lo cierto es que produce efectos en ti, okay, aunque no lo veo. Entonces, la posibilidad de creer en algo que no veo es lógica, ¿sí, no? Sí, sí es lógica. Entonces no estoy estúpido con lo que le estoy diciendo. Porque es más, ¿cuántos de ustedes ven la corriente eléctrica en los cables? ¿No? Ah, pero a ver, vayan y metan su dedo al contacto. Necesito un voluntario. No hay nada. ¿Están estúpidos? No hay nada. A ver, ¿qué hay? Ah, ¿a poco ves eso? Luz. No, yo no veo nada. Ay, ponga su dedo ahí. O sea, existe en el ser humano la posibilidad de creer en cosas que no puedes ver. Entonces vamos amarrando eso para empezar. Dios dice que las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad, esas dos palabritas son importantes. Que Dios es poderoso y que Él es divino, Él es básicamente se cuece aparte que nosotros, no es igual a nosotros. Entonces esas cosas invisibles de que es más poderoso que yo y de que se cuece aparte de mí, de que yo soy humano y Él es divino y que Él es un ser archimega recontra espiritual y fuerte y luz, se cuece aparte de mí. Dice en Romanos, las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Estoy empezando esta serie de estudios con esta introducción porque necesitamos primero aceptar el concepto de que tal vez exista un Dios. Al menos. Amén, chaval. Sigue diciéndonos. Entonces, tengo ahí unas cositas que quisiera que pensaras. Hay evidencias básicas de Dios en el mundo que vivimos. Número 1, creación. Cuando ves una camisa, un carro o cualquier objeto, sabes que alguien lo creó, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo esta playera, así como muy fea que está, que la uso en el gimnasio y todavía está, tiene olor, ahora sí que está limpia, así muy sencilla que esté. O sea, no la fui a cortar de un árbol, dice Andrew. No había un árbol que de playeras. Ah, hay un creador, o sea, en otras palabras, chavos, o sea, hay un fabricante de una playera. Las cosas que el micrófono, hay un fabricante que hace micrófonos, hay un fabricante de trombones. O sea, yo veo algo físico y me indica que hay un creador. Alguien lo creó. No sé si estamos de acuerdo o ustedes piensan que un día así, nada más de la nada produjo, la nada produjo nada y después de producir nada por mucho rato produjo una silla. O sea, no me cuadra, aunque en la escuela eso te enseñan toda la vida. Es para que no creas en Dios. El chanclas está buscando que no tengas fe en Dios, porque Él quiere arrastrar a los que pueda con Él. Pero entonces volteo y cuando veo algo, veo que alguien lo creó. Desde un micrófono, una playera, diseño. Cuando ves un reloj o hasta un lápiz, ¿sabes que alguien lo diseñó? Pues eso es obvio. Es un lápiz. Hubo un diseñador que dijo, va a ser amarillo por fuera. ¿Por qué en Chihuahua los lápices son amarillos por fuera? Ya hay de colores, pero ¿por qué por años fueron amarillos por fuera? Y fábrica que empezaba a hacer lápices los hacía amarillos. O sea, ¿por qué? Pues porque el que diseñó los lápices los hizo amarillos, entonces todo el mundo tenía en su cabeza que estamos comprando verdes, no han de servir, hay que comprar amarillos. Porque así somos gentes que repetimos lo que vemos, pero hubo un diseñador que hizo los lápices. Sin duda, mi reloj. Sí, o sea, sí. ¿Por qué no hizo los relojes el diseñador de relojes para el cuello? Porque entonces, ¿cómo le digo ahora? No funciona, no se me agarra la onda. O sea, el diseñador dijo, ok, pues el reloj
donde la persona a la hora que quiera pueda ver la hora. No funciona así. El diseñador le metió coco y dijo que vaya en la mano o que vaya en la bolsa, pero al final de cuentas pasaba a la mano. Entonces, de entrada, hay un diseño. Yo veo algo, alguien diseñó ese ventilador. Ya fui a ver ventiladores porque ya estamos sufriendo acá, y hay unos ventiladores de 4 aspas que alguien diseñó, perrones que no se oyen como helicópteros. O sea, esto lo prendo, no sabemos si va a despegar esta iglesia, qué va a pasar, pero hay ventiladores de 4 aspas que no hacen ruido. Dije, órale, valen 3,000 baros, pero no hacen ruido. Entonces dije, pues a lo mejor vamos a juntar con un ventilador que no haga ruido. El punto es que hay un creador, hay un diseñador. Ahora vamos más allá. Arte, ¿sí lo alcanzan a ver? Cuando ves una pieza de arte, sabes que hay un artista, sin duda. Y a lo mejor dirás, o sea, ¿a poco el logo de La Roca es arte? Pues de tu arte a mi arte, prefiero mi arte, ¿ves? O sea, literalmente. Mi arte de La Roca, o sea, la neta me gusta. Fue algo muy sencillo, pero se le metió coco y dijo, pues un pescadito. ¿Por qué pescadito? Pues porque los primeros cristianos cuando... ¿Tienen la historia? Esa es extra. Porque los primeros cristianos cuando los andaban persiguiendo y los andaban matando, se encontraban por ahí y algunos empezaban a platicar y dibujaban un medio círculo, y si el otro no era cristiano, no sabía de qué era. Pero si sí era, lo cerraba. Hola, mi hermano. Eres banda, chao. Era la idea, para eso era el pescadito. Se identificaban, ¿no? Entonces cuando decidimos hacer el diseño de la roca, pues un pescadito, y que sea una roca en medio, no porque se tragó una roca el pez, sino porque estamos fundados sobre la roca. Y bueno, en fin, le metimos arte, porque básicamente, ya es lo que quiero regresar, cuando tú ves arte, sabes que hubo un artista, por muy chafa que haya sido, sabes que hay un artista. Y cuando ves orden, cada vez que ves orden, como 20 vasos en fila, cuando vas a un cumpleaños, están los vasitos de gelatina, o sea, sabes que alguien los ordenó. Aunque a excepción aquí en La Roca. Aquí en La Roca nada más llegamos, ya se acomodan cada uno. Paso, máquina, tú llegas y te sientas y tú dices, otros se ponen solas, por eso no vienen a ayudar, pero bueno, han de pensar que si se ponen solitas, y entonces, pues qué chido. Pero no, para que las sillas estén en orden. Y hoy alguien llegó y me dijo, como que faltó el de topografía hoy, ¿no? Porque estaban muy pegadas. Dije, no, lo que pasó es que no viniste a ayudar a ponerlas, por eso están chuecas. ¡Oh! Y le dolió. Entonces, el topógrafo nos va a venir a ayudar los domingos a poner las sillas. Y ya tenemos una mano más. El punto, familia, es que cuando ves orden, sabes que hubo un ordenador. Okay. Entonces, van a decir, ¿para qué nos estás echando tanto choro? ¿Nos quieres lavar el cerebro? No, quiero que Cristo les lave el corazón. Pero miren, creación, diseño, arte y orden. 4 cosas que vemos a nuestro alrededor. Entonces dice que las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad, se hacen visibles desde la creación, siendo entendidas por las cosas hechas. Entonces vamos a retomar así de manera muy simple. Necesito un modelo. A ver, este que está aquí al frente. Tú sabes. Tenemos un modelo aquí. Modelito 65. ¿Qué modelo es este? 60. Son máquinas. Es un modelo 60. Todavía no es de los que son descapotables. El hermano sí es convertible. El hermano Seba sí es de los convertibles, que ya se les quita el toldo. Pero este modelo no salió descapotable. Este es un modelo 60 que fue diseñado. Déjenme empezar, es más, voy a ir desde el primero. Fue creado. Él no nada más de repente apareció. Algo pasó. Hubo alguien que lo creó, alguien lo fabricó. Es más, hubo un diseño en él.
¿Por qué será que al modelo 60 no le pusieron la nariz acá atrás, pegado a las nylons? ¿Por qué la nariz está aquí? Para que no huela sus propios olores. Sí, o sea, literal el diseño fue la nariz va a ir acá. ¿Y por qué el diseñador no puso la nariz al revés? Porque cuando llueva sería... Sí, no sé cómo. El diseñador dijo que la nariz así para abajo, que no vaya atrás, pobrecito, porque lo hice con unos olores, que vaya al frente. Hizo un diseño especial, es más, decidió que cuando lo diseñó, decidió que los ojos no iban a ir aquí en los dedos. ¿Por qué? Hubiera estado mejor para ir calculando el territorio, ¿no? Caminabas un poquito más, calculabas. Porque si te pisan el pie, te sacan el ojo. Y andarías con tierra en los ojos. El diseñador dijo, voy a ponerle los ojos en la parte más segura que pueda estar. Más arriba, es más, se los voy a meter un poquito. Le voy a poner unos pelitos ahí para que se enreden las cochinadas que vengan a meterse. Y es más, le voy a poner aquí arribita una sombrita para que la sombra le ayude que el sol no lo lastime. O sea, hubo arte en diseñar los ojos del modelo 60. Pero es un diseño, neta, brother. Y luego todavía dijo, lo voy a poner en orden. ¿Dónde iban a estar los brazos, los pies? ¿Por dónde iba a sacar lo que ya había? Cuando iba a descomer, ¿por dónde era? Podía haber sido por acá comer y también descomer. Podía haber sido. Pero el diseñador dijo, esa la descomida no me gustaría que esté por el mismo lugar donde está la comida. Entonces el diseño y el arte y el orden va a ser por otro lugar. Precisamente la nariz por eso no va a ir ahí. Digo, a lo mejor estoy siendo muy burdo al explicar, pero las cosas invisibles de Dios son visibles en la creación. Es más, ¿saben qué hace Triqui en las mañanas? Se levanta y se ve al espejo. Dice, cuán hermosas son tus obras, oh Señor. Sí, gracias, hermano. ¿Y por qué? Porque fue diseñado por un artista, creado. O sea, hermanos, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles. Por si crees que nada más fue al azar, no fue al azar. Créeme que hay un diseñador, un creador, un artista y un ordenador desde tu cuerpo hasta el mundo en el que vivimos. Que si se hubiera desviado la inclinación de la Tierra nada más 2 grados más, no habría vida en esta Tierra. Pero tiene la inclinación exacta para que pueda haber vida en este planeta. Alguien, matemático por excelencia, diseñó el orden hasta del planeta en cierta posición. No sé si me van siguiendo. Entonces, de entrada, hay un Dios y ese Dios te creó. Ahora, si tú quieres debatir que no te creó, que estás convencido que no, que tú vienes de chango y pues tú conoces a tus familiares mejor que yo. Pero, o sea, tú sabrás de dónde vienes. Yo los míos los conozco y sí sé que no son changos. Y puedo ir hacia atrás y me doy cuenta de dónde ven. Lo cierto, familia, es que Satanás no quiere que tú estés convencido de la realidad de un Dios. Y peor, porque si quiere creer en un Dios, que crea en un Dios, nada más que no sea el Dios real. Dame la siguiente, hermano, yo tengo, ¿verdad? Ahí está, peligro. Gracias, hermano, se me olvidó que tenía yo la chíchara mágica. Peligro, lean ahí si alcanzan a ver. Hoy en día, muchos dicen conocer, amar y obedecer a Dios, pero su Dios no es el Dios de la Biblia, sino uno del que escucharon o inventaron en su mente para su conveniencia. Por lo tanto, no son salvos de la ira de Dios. Eso tenlo así, grábatelo. La pregunta es, ¿tú lo conoces? De eso depende de tu prioridad. La mayoría de la gente que dice creer en Dios, cree en un Dios que formaron en su ideología personal. Y por eso la gente dice, yo creo que Dios no castiga. ¿Sí o no? ¿Han oído eso? No, Dios no castiga. Dios es bueno, como Dios ama, Dios no castiga. ¿Cómo va a castigar?
Bueno, déjame decirte que a lo mejor dirían lo mismo de mi hijo Travis. No, él no calza del 3. Él calza, no, él no calza del 5. No me acuerdo qué calza. Pero el punto es que dirías, no, él no calza del 3. Aquí está mi papá, aquí está, mira, o sea, ve. Y así está la gente, a pesar de que Dios nos está diciendo en su palabra. Oigan cómo dice en su palabra. Dios dice, al hijo que amo, disciplino. Y azoto a todo el que recibo por hijo. Así que si se te deja sin disciplina, entonces eres bastardo y no hijo. ¿Ok? Entonces, el concepto de Dios no castiga, déjame decirte que está mal. Pero la sociedad cree que Dios no castiga. ¿Por qué? Porque se han hecho un Dios a su conveniencia. No me conviene uno que me castigue. Me gusta más un Dios así bonachón, buena onda. Por eso es que les gusta el Dios del Nuevo Testamento y no les gusta el Dios del Antiguo Testamento. Y por cierto que cuando le hablaba yo de Dios a mi suegro, ese era un problema, un debate mental que tenía él. Ahora gracias a Dios está con Dios, creyó en Dios y se fue con él cuando falleció. Pero él decía no, el Dios del Antiguo Testamento es otro. El del Nuevo Testamento es otro Dios. Jesús sí me cae bien, pero el Dios de los hebreos no me gusta, me decía. Lo que pasa solo es que es el mismo. Y lo vamos a estudiar de 8 días, no me voy a adelantar. Pero déjame decirte que es el mismo. El problema es que yo me he hecho un concepto de Dios. Es más, sé honesto. Desde chiquito, cuando tu mamá te decía, pórtate bien, Diosito te va a castigar. Y pues no te portabas bien y pues no te castigaba. Entonces eso ayudó a que creyeras pues Dios no existe. Y aparte no castiga. ¡Qué buena onda! O sea, Dios es bien buena onda, no castiga. Lo que pasa es que tu mamá hablaba de un Dios que no conocía. También repitió una serie de palabras que escuchó de alguien que no conocía a Dios, que decía conocerlo, pero lo que había hecho, se había formado un Diosito en su mente y de él hablaba. Y la realidad es que, hermanos, si ustedes no conocen a Dios, si creen en un Dios que se han conceptualizado, el día que se presenten ante Dios lo van a conocer, pero va a ser muy tarde. El día que lo conozcas, si no lo conoces aquí, vas a llegar ante su presencia y te vas a ir de espaldas, directito al infierno. Oye, no inventes, ¿por qué me hablas del infierno? Eso es feo, eso no me gusta. Pues a mí tampoco me gusta, tampoco a Dios me gusta. Por eso vino a morir en la cruz, porque no tenía planes de que nadie se vaya para allá. Ahorita vamos a adentrar en estas 2 semanas un poquito más. Dios no tiene la más mínima intención de castigar al infierno a nadie. Por eso es que vino hace 2000 años a esta tierra. El detalle es que tú te has quedado con tu idea de Dios, es como yo quiero. Si no es como yo quiero, pues no quiero creer en Él. Dale, qué profundos se han vuelto, porque hay gente que es tan inteligente que si algo no es como ellos quieren, entonces no existe. O sea, yo pienso que los carros no tienen llantas. No, las llantas a mí no me gustan. Entonces los carros no tienen llantas. O sea, dirías, ¿qué onda, chavo? ¿No estás viendo las llantas? ¿Ves la gente así está con Dios? No, así ese Dios como me lo están pintando, no, ese Dios no es en el que yo creo. Yo creo en un Jetta sin llantas. Pues no avanzas, no vas a llegar a ningún lugar. Tienes que creer en el Dios que es Dios. Y déjame nomás decirte, algunas iglesias lo han tratado de pintar como un ogro, un malo, un despiadado. Tampoco es eso. Es Padre de misericordias, pero es justo, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, déjenme decirles que tal vez habrá alguien aquí o conoces a gente, probablemente conoces a gente que dicen, a mí no me gusta Dios así. Entonces se idearon un Dios. Y bueno, déjenme platicarles que en una ocasión, en el libro de Éxodo, había y no voy a entrar a los versículos porque voy a tratar de apurarme. Hoy es introducción, entonces no vamos a entrar a profundidad. Pero hubo un hombre que se llamaba Moisés, que hacía 40 años que ya no vivía en Egipto. En Egipto él había visto a los dioses de los egipcios. Ra, Osiris, o sea, él estaba totalmente, él conocía a los dioses de los egipcios. Eso era lo que él sabía. Por otro lado, sabía que su verdadera mamá era israelita.
Entonces también sabía que había otra clase de Dios que decía que solamente Él era Dios creador. Moisés realmente lo que conocía eran los dioses de los egipcios. Así busquen. Ahora se oye en Éxodo. Va a estar interesante que lo lean. Porque en esta ocasión encontramos a un hombre topándose con un encuentro cercano del tercer tipo. O sea, literalmente encontrándose con Dios. Éxodo 3. Hermanos, les comento lo que encuentran en Éxodo 3. Hay ciertas cosas que son indubitables. O sea, son porque son. O sea, no, a lo mejor tú dices, a mí no me gusta el sol. Yo no quiero que haya sol. Yo no creo en el sol. El sol me quema. Entonces no hay sol. No hay sol. Entonces te vamos a llamar el hermano avestruz. ¿Qué es lo que hace el avestruz? O sea, hay algo que no le gusta, le da miedo, pues se entierra la cabeza. No hay nada. No viene nadie. El león no me va a comer. No lo veo. No lo veo. Eso hace el avestruz. Y eso hace la mayoría de la gente que dice que no quiere creer en Dios. O sea, nomás no me late. Como no me late, entonces no hay. Y cuando menos te des cuenta, sí hay. Te están mordiendo cuando te des cuenta. Va a ser muy tarde. Por eso te quiero invitar en estas 2 siguientes semanas a conocer a Dios. Hoy nada más estoy tratando de prenderte la mecha. Ya sea que te enojes conmigo o que te entren ganas de conocer cualquiera de las dos. Pero ven a conocer a Dios. Dice adelante, punto 3. Capítulo 3 de Éxodo. Dice capítulo 3. Bueno, para no leer todo, el versículo 4. Bueno, no hay que leerlo, ¿verdad? Dice el 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Ahora déjame decirte, está conociendo la tercera religión. Ya conocía que sus antepasados eran israelitas. Ya sabía que los dioses de Egipto. Y ahora de repente su suegro es un sacerdote de Madián. Ya está conociendo la tercera religión. Y yo creo que ya lleva 40 años con el grupito de suegro. Entonces ya conoce 3 religiones. Y yo creo que Moisés está diciendo, no creo en ninguna. O sea, probablemente era de esos, yo era de esos. O sea, no quiero creer en la basura que todo el mundo habla. O sea, no les creo. Pero le sucedió algo. Y se le apareció el ángel de el que es, el que era y el que será, de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, él está diciendo, ok, esto no es normal. Una zarza se quema y ya quedó la ceniza. Esta no se acaba. ¿Qué onda? No sabía él de gas, no sabía de que hubiese alguna combustión que perdurara más, que fuera tal vez como diésel o petróleo que hiciera que quedara. O sea, dicen, no sé ni qué es. 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y digo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, es la primera vez que está teniendo un encuentro cercano del tercer tipo. Está diciendo, o sea, no inventes, se tapa, no quiero ver, porque si veo ya está de avestruz, ¿no? No hay nada, no está pasando nada. No quería ver, porque si él veía esto era demasiado grande para él. Era como, o sea, no inventes, esto es increíble. Y de repente, dice 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Más que me platicarles, todos sus nombres sí son reales.
La Biblia es un libro arqueológico, puedes encontrar esas culturas en el Medio Oriente, eso es un comercial. Dice él, vengan al panorama, estoy anunciando el segundo curso, panorama bíblico. Quedamos a las 8:30 de la mañana. Dice, y Él descendió para librarnos. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Quiero que te pongas en los pantalones y las sandalias de Moisés. Siempre leemos a Moisés y le echamos la culpa. Ay, Moisés, si le está diciendo Dios, pues que nomás vaya. No, déjame decirte, él vivía en Egipto, él sabía del ejército de los egipcios, sabía de la grandeza del imperio, y de repente Dios le está diciendo, ahora ella no tiene nada más que unas ovejas y su bastón, ¿no? Y le dice, tú vas a ir a sacarlos. Y él dice, yo cómo voy a ir a sacarlos de Egipto, ¿con qué? ¿Que les puedo agarrar a palos? O sea, yo creo que Moisés en su cabeza está dando vueltas diciendo, ¿cómo voy a hacer esto? Y le dice Dios. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ahí viene algo bien, perro. Ahora repíjense un momento. Dice, Moisés tiene miedo de ir. Le está diciendo Dios, vas a ir a sacarlos. Y le dice, Moisés, ¿yo cómo los voy a sacar? Yo no puedo. Y le dice, mira, ve, te voy a dar una señal para que sepas que voy a estar ahí contigo. Si con esta señal no crees, es porque es animal. Así, fíjate la señal. Le dice y le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto, de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Ahora, ¿qué onda? Digo, a mí me entendieron, Cuando escuchen, dice Moisés, ¿cómo voy a saber que me enviaste? Dice, ¿yo cómo voy? Y le dice Dios, mira, te voy a dar una señal. Para que sepas, el día que lo saques, aquí me vas a adorar otra vez. ¿Por qué las son esas ideas? O sea, me hubiera dicho, mira, voy a aprender 5 zarzas para que sepas que soy yo. O te voy a hacer que puedas volar, mira. Ay, no, sí los voy a sacar. ¿No? Dios le dice, ¿sabes cuál va a ser tu señal? Que cuando lo saques, aquí me vas a conocer y vas a adorar a Dios aquí otra vez. Qué injusticia dirían algunos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué no nada más le daba una señal más clara, contundente? Un ejército allá. Ahí está tu ejército, ya te lo hablé. ¿Ven? Sí, Señor. Y son ángeles y tienen carros de fuego, ve. Pues entonces hubiera ido Moisés, pues porque vio. No, o sea, claro, soy el jefe de los ejércitos de Dios. Pero Dios no trabaja así. Las cuestiones de Dios son espirituales y se han de ver con ojos espirituales. Las cosas de Dios se trabajan por medio de una herramienta que se llama fe. Y me decía un amigo ateo, ¿y dónde la compran? ¿Dónde la venden? Porque no tengo. Y me decía, lo que pasa es que he hablado con los mormones, con los testigos, y, o sea, todo el mundo me dice, lo que necesitas es fe. Nada más creo. ¿Pero de dónde lo saco? Me dice, o sea, ¿de dónde la saco? O sea, no puedo. No creo. ¿De dónde saco la fe? Pues bien fácil. Dice la Biblia en Romanos. La fe viene por oír la palabra de Dios. Ok. A ver, ¿cómo va a venir la fe por oír la palabra de Dios? Así de fácil. Vamos a ver. ¿Quién no tiene fe? ¿Quién está distraído? Ahí está. Edgar. Tengo 100 pesos para ti. ¿Me crees? ¿Por qué? Porque no miente. A ver, convénceme más. O sea, te estoy diciendo, tengo 100 pesos para ti. Te los voy a regalar. ¿Cómo sabes que te voy a regalar 100 pesos? ¿Confías en mi palabra? ¿Y por qué confías en mi palabra?
nomás por menso. Ok, hermanos, esa es la fe. Esa es la fe. La fe funciona exactamente así. No, sí, esa es la fe. Estaba el pobre ahorita saliendo. Ahí les va. El problema, qué bueno que reaccionaron así. El problema es que la fe no funciona así. Mi fe no funciona a través de la fe de otro. Tú vas a tener tu experiencia personal con Dios. Él me creyó, o sea, porque oyó mi palabra y le dije, tengo 100 pesos para ti. Dice, ok, ¿por qué? Pues porque me lo dijiste. Okay. Entonces creer en Dios funciona exactamente igual. ¿Qué onda, compañero? Bienvenido. La fe funciona exactamente igual. Dios te dice, ¿quieres tener fe? Pues necesitas escuchar mis palabras. Y cuando escuches sus palabras, ya va a estar en ti accionar con fe y decir, sí, Dios, te creo. O decir, no, Dios, no te creo. Esa es la fe. Entonces, le decía yo a mi amigo ateo, que de hecho era un ateo inteligente, porque hay muchos ateos brutos que son ateos porque nomás son brutos, porque les dijeron en la escuela, sus padres eran catedráticos de la UAP, eran libres pensadores, de hecho comunistas, sus papás, y a él lo crían ateo desde niño, no existe Dios. Él estudia biología, obviamente no quiere creer en Dios tampoco, hace maestría, él se vuelve catedrático y de hecho está arriba en el sindicato de la SEP y era un ateo entendido, animal, pero entendido. El punto es que mi amigo era amigo de la prepa, siempre tenía sus problemas y yo trataba de convencerlo que sí hay un Dios. Yo, si hay un Dios, mira, es que ves, mira. Sí, o sea, pero lo estás diciendo, pero a mí no me funciona eso, no me sirve. Y en una ocasión, él estuvo dispuesto a buscar a Dios. Y me dijo, mira, Natán, todo esto, o sea, yo te veo a ti, veo que es congruente. Me dijo, si a alguien le creería yo que hay un Dios y que platica con él o esos rollos raros que dice, pues sería a ti, me dice, porque te conozco, sé que eres congruente. Me dijo, si Dios existe, quiere decir que es el creador de todo lo que vemos, porque entonces todo lo que yo enseño, porque él eso enseñaba, evolución y generación espontánea y todo, y me dice, todo lo que yo soy es basura. Todo lo que he estudiado, a lo que me dedico, o sea, todo no sirve. Y quiere decir que todo lo que existe fue creado por Dios. Me dice, ok, si Dios es real, le doy un mes entonces para que me encuentre. Y me dijo, dime qué tengo que hacer y lo hago al pie de la letra, un mes. Y si Dios existe, es tan grande que yo creo que sí lo voy a poder encontrar. Pero no existe, me decía. O sea, literal, no existe. Pero un mes para que ya no me friegues, me dijo. Y así fue. Estábamos en un retiro de varones, nos fuimos regresamos. De hecho, la razón fue porque les había dicho a todos los varones que estábamos ahí, cada quien váyase a hablar con Dios una hora. Nos vamos acá de vuelta y él se quedó viendo como a todos, bola de idiotas. Van a ir a hablar con Dios. Y pues yo sabía que no iba a poder hablar con Dios porque pues no creía que existía y no lo había experimentado, entonces me puse a hablar con él y fue cuando me dijo, le doy un mes. Dime, ¿voy a la iglesia el domingo? ¿Qué hago? Dime. Pues lo único que le dije, ¿sabes qué? Amigo, métete a tu recámara, cierra tu puerta, agarra tu Biblia, la que te regalé hace 19 años, más para que te des cuenta cuánto tiempo traté de que él siguiera a Dios, hace 19 años, y empieza a leer los evangelios, y empieza a leer lo que dice ahí, y cuando termines, empieza nada más a decir, Dios, ¿dónde estás? Así nomás, dile, Dios, por favor, si existes, Dios, ¿dónde estás? Háblale. Algunos de aquí están diciendo, no, sí funciona. Pruébalo. Empieza a decir, Dios, si existes, o sea, ¿dónde estás? O sea, y háblale. Sucede que César se llama mi amigo. Para el día
miércoles me está llamando por teléfono, miento, no es cierto, el día lunes, eso fue sábado en la madrugada para domingo, el día lunes me está hablando y me dice, oye, ¿qué me estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Y me dice, no inventes, te soñé. No estoy haciendo nada, no soy brujo. Y peor, no sé qué te estaba haciendo en el sueño, pero no era yo. Y me dice, no, es que te soñé, me habías abierto como res en canal, me dijo. Y me estaba sacando unas bolas verdes, apestosas. Así es de estar por dentro, pero pues yo no estoy haciendo nada, le dije. No inventes. No. O sea, no, neta que no estoy haciendo nada, César. Nada más busca a Dios. Para el día, no quiero mentir, pero fue en esa semana. Porque el día viernes me llama por teléfono y me dice, no es cierto, miento, llegó el miércoles. Yo no lo invité a la iglesia, yo ni quería que fuera a la iglesia, hay tantos hipócritas en la iglesia, que yo sabía que si él venía a la iglesia, como andaba así, filoso, le iba a hacer daño ver a los hipócritas que están sentados en las iglesias. Y digo, cualquier coincidencia, no lo tomen personal, es una casualidad. Pero yo dije, él está honestamente queriendo buscar a Dios, y si va a una iglesia va a ver a gente que nomás está ahí durmiendo, o que no están a lo que están, y va a decir, ¿esto es un Dios? Dice el hermano. O sea, se ventanean. El punto es que le dije al brother, no te invité a que vinieras. Me dice, no, pues mira, o sea, nunca me cancelan las clases del miércoles y tengo cancelación de curso hoy, entonces pues él daba el curso. Dije, pues estoy libre, pues voy a ver a Natán, que se supone que tengo un mes para que a ver si es cierto esto de Dios. ¿Qué hago? Se sentó, escuchó la plática, estábamos hablando de los hábitos de Jesús en esa ocasión. Y hablábamos acerca de que Jesús se retiraba a lugares solos, precisamente ese día llegó. Jesús se iba a lugares solos, aislados, para orar. Esa era una de las prácticas de Jesús. Y le tocó escucharle el miércoles. Se llevó la información y se fue a su casa. Viernes me habla. Y me dice, oye Natán, no inventes, ¿qué me está pasando? Le dije, ¿qué te está pasando? ¿Qué es eso? Es que esto es horrible. ¿Qué es horrible? Pues estoy tratando de hacer lo que dijiste el miércoles. Eso de orar, dice, yo nunca había intentado orar, estoy tratando de hablar con Dios, así como dijiste. No puedo, nada más me pongo a llorar. Y yo no soy chillón, no sé qué me pasa. Y yo dije, ching, en mi cabeza estoy viendo. Y le digo, pues brother, si quieres voy para allá a verte. No, esto es entre él y yo, déjame en paz. Ya medio, creo que algo estaba pasando. Para el día domingo me llama en la mañana, oye, ¿dónde vas a? Voy a ir a La Roca hoy. No voy a estar, digo, voy a estar predicando en otro lugar. ¿A dónde? Voy a ir. Pues fue a donde estaba yo, terminamos la plática, la prédica, escuchó, chido, se va. Así todo angustiado. El siguiente miércoles llega, otra vez, le cancelan el curso. Le cancelaron el curso 4 miércoles seguidos. El mes. Llega otra vez y me dice, ya estuvo en la reunión y todo, y termina, y literalmente esto pasó. Terminamos la reunión, era grupo de oración, nos subimos en las gradas, ya no estamos él y yo en el lugar, se sientan con él. Y es un muchacho, un señor muy pensador, no en mal término. O sea, literalmente el filósofo, le gusta pensar. Me dice, hoy estoy viendo. Dice, no sé, dice, toda esta gente, o sea, si Dios existe, ellos no saben con quién están hablando. Dice, si Dios realmente existe, ¿por qué van a decirle? Porque él escuchó las peticiones que estaban orando, porque Dios cambie a mi marido, para que se corrija. Sí, literal, eso pasó, ese fue una de las. Me dijo, o sea, ¿por qué van a Dios con sus broncas matrimoniales? O sea, si se supone que en el retiro de varones nos enseñaste que la Biblia tiene estipulado qué hay que hacer, ¿para quién está en la pedir a Dios que arregle el matrimonio si ya está dicho que tienen que hacer? Yo creo que no conocen ni siquiera a quién le están hablando, si es que existe un Dios. Dice, porque es obvio, si haces eso, pues va a funcionar, ¿no? Pues como cualquier libro. Dice, yo creo que ni siquiera saben con quién hablan. Estamos platicando y yo, no, sí, la verdad, yo creo que no saben con quién hablan. Sí, la verdad, pues, ¿qué le puedo decir? Porque yo veo a veces a las personas todas, ¡ay, están muriendo! ¿Qué no se están muriendo? O sea, nada más aguanta la presión.
van a salir las cosas bien. Pero el hermano estaba ahí sentado, todavía no era hermano, era primo, creo todavía. Estamos platicando, era primate, y estamos en ese proceso que me dice, es que creo que no saben ni de quién están hablando. Me dice, porque si Dios existiera, yo hablaría con él cosas más profundas. Quiero que cuando tengas broncas con tu esposa, a ver si no le hablas a tu esposa. Pero no se lo dije, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya empiezas una relación bonita con Dios, pues ya le platicas todo el chisme. Y el punto es que le dije, pues sí, tienes razón, César. Ya estamos platicando y le digo, oye, ¿cómo te fue con eso de la oración? Y se me empiezan a poner los ojos llorosos. No, eso es horrible, me dice. Es horrible, no se puede. Empieza a llorar, digo, ¿qué te pasó? No, es que no se puede, me dice, eso de estar orando y hablar con Dios es lo peor que he hecho en mi vida. Me dice, de plano, o sea, quiero orar, digo, pues, ¿qué le estás diciendo? Y Vero iba a empezar a decirlo y se suelta a llorar. Que lo abrazo y digo, a ver, ven, brother. Que me lo llevo a la oficina y nos sentamos. Cuando nos sentamos, digo, ¿qué es lo que le estás diciendo que no puedes decir? Que le paso una hoja, porque estaba como Magdalena llorando y sacó un lapicero que escribe, perdóname Dios. Y se pone a llorar y a llorar. Y para cerrar este testimonio, no pasó ni el mes y él ya había encontrado el perdón de Dios, encontró una intimidad con Dios en oración. No podía hablar y me decía, ¿por qué nada más lloro cuando quiero decir eso? Yo, pues porque debes un montón. Él disfrutaba burlarse de los alumnos que decían que creían en Dios y destruirles su fe, hacérselas pedazos a los jóvenes en las preparatorias, donde él enseñaba. Lo disfrutaba, ese era su gusto, burlarse de ellos en frente de los demás porque creían en Dios. Y de repente se pone a llorar. Y le dije, pues es que no puedes hablar porque le debes un montón ya. Todo lo que has hecho, las burlas, las blasfemias, a los jóvenes que has guiado mal, para no hacerla cansada, encontró a Dios, arregló su vida con Dios y ahora sigue siendo maestro de biología y sigue enseñando las materias que tiene que enseñar. Pero agregó a su currículum que les da la opción de la existencia de Dios. Y les habla de ese Dios, lo que ese Dios dice, sin decirles, y le preguntan, ¿y usted qué cree, profe? ¿Y usted qué cree? Yo no puedo decirles lo que creo. Es parte de lo que le dicen a no meterse en bronca. Ustedes tienen que formar su concepto. Y les da las dos opciones. Y ya cuando termina el año escolar, los jóvenes que de veras tenían ganas se le acercan, profe, y por fin entonces, ya que acabó el curso, soy creyente en Dios. Y empieza a darles su fe. Chavos, lo que pasa es que Dios sí existe, pero la fe que tuvo Edgar no le sirve a los demás. Yo también creo. No, para ti no hay 100 pesos. Dice la Biblia que el caminar con Dios, bien dicho, es por fe, no por vista. A Tomás dijo, no, yo no creo que Jesús resucitó. ¿Cómo va a resucitar? Y era de Yucatán. Y le dice, o sea, ¿cómo va a resucitar? ¿Cómo va a ser? Y dice, no, sí resucitó. El punto, familia, es que no creyó. Y él dijo, si yo no meto mi dedo en sus llagas de Jesús y en su costado, no le voy a creer. Y Jesús, nada más para tratar de que todos nos quedara claro algo, un día se manifiesta, amigo. Y Joaquín, cuando llega, le dice, Tomás, anda, mete tus dedos en mis llagas. Imagínate lo que sintió Tomás. No, Señor, ¿cómo? No. Mete tu dedo en mis llagas, te estoy diciendo. No, Señor, no, ¿cómo va a meter mi dedo? Vergüenza, pero como Jesús, obviamente con autoridad, mete tu dedo en mis llagas. Ahora mete tu dedo en mi costado. Mete tu mano. Su máquina. Y cuando después lo hizo, se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. Eso se lo queda bien, dice Tomás, porque viste que viste. Más felices son aquellos que sin ver creyeron. Por eso están felices los que vieron ahí. Dicen, los cristianos que están idiotas, de lograr su bici está feliz.
El otro dice, creo que algo está mal porque estoy muy feliz. O sea, dice, fue lo que, de cuál fumaron, lo que pasó. Literalmente, los que tienen a Dios son felices. Por eso es que cuando ves a los hermanos en otros países que los persiguen y los matan por ser cristianos y les preguntan, oye, ¿cómo te está yendo? Estoy feliz. Tú lo ves, aún tú como cristiano dices, pero le mataron a su hija y a su hijo. ¿Cómo puede estar feliz? Porque les cortan la lengua, o sea, y el hermano dice, estoy feliz, tengo la paz de Dios. Es que es algo espiritual que no es tangible. Es la presencia de Dios. Quiero que me hagan el recuento de la Biblia, los que sí saben de la Biblia. Díganme el número exacto de cuántas zarzas ardiendo, en cuántas ocasiones se manifestó Dios en zarzas ardiendo. Piensen bien, piensen bien. ¿Cuántas zarzas ardiendo hubieron como manifestación de Dios en esos tiempos? 10. ¿Quién da más? Adivina, adivinador, ¿cuántas zarzas? 4. Pues no, familia, es una. Solamente hubo una zarza ardiendo. ¿Por qué? Porque la relación de Dios es personal con cada individuo. Dios no se apareció en un montón de zarzas ardiendo, porque entonces todo el mundo estaría buscando zarzas y entonces la gente haría negocios prendiendo zarzas y poniendo las bocinas ahí. Sí, Dios no funciona así. Dios tiene una relación personal, individual con cada persona. Y por eso es que a lo mejor Jorgito está acá parado y hasta está parado así. Te voy a imitarlo. Es que estoy feliz. Y dices, bueno, ese que está drogado, ¿qué le pasa? Él tuvo una relación con Dios y algo pasó en su vida que lo hizo feliz. Entonces tú, amor, estás en tu lugar y dices, yo quiero así como tiene Jorge. No te va a tocar así como tiene Jorge. La relación de Dios contigo es personal porque te hizo único, tu iris, e irrepetible. Y Dios no te hizo en serie, te hizo en serio, porque tiene una relación seria con cada individuo. No sé si me están entendiendo, hermano. Estoy queriendo prenderles el interés de decir, bueno, ¿quién es Dios? Por eso, nada más como extra, miren que ni he pasado la introducción del tema. Imagínense, acuérdense de los evangelios. No se preocupen, ya voy a quedar en la introducción. Acuérdense que de repente en la vida de Jesús llegaba, anda Jesús caminando, y de repente hay un ciego gritando, compadre. Dice que de repente, este es el ciego. Entonces de repente el ciego quiere ver y el Señor nada más se lo que viene y le dice, recibe la vista. Y ya ves. Entonces ya ves, bien perronamente, ya ves, distingue. Y los apóstoles, sin duda, aquellos los que eran más así, un poquito más letrados como Mateo, anotando. Abre su pergamino. Curación de ciegos. Debes de decirle, recibe la vista. Ella tiene la receta secreta para los ciegos. Y otro día van caminando y de repente hay otro ciego que está gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Llega Jesús y dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice, quiero recibir la vista. ¿Ok? Literal. Agarra, no está viendo. Y le escupen los dos ojos. ¡Por aquí pasa Jesús! Dices, ¿ahora qué tanta iglesia es esa? Le echa 2 gargajos en los ojos, uno en cada ojo. Y yo creo que Mateo ve su acordeón y dice, no, se le escupen los ojos. O sea, neta, esto está en la Biblia. No lo de que está notando Mateo, sino de que le escupió los ojos. Entonces ya te, ok, ciego, se escupen los ojos. Sí, Jesús caminando un día. Y de repente hay otro ciego, está más gordito, este comía mucho pocho. Y le dice a este chavo, ¿qué quieres? Y él dice, quiero recibir la vista, chócala al chavo. Y le dice el Señor, ok, ahora escupe al suelo. Y hace lodo, se lo queda viendo, me imagino que se queda viendo a los apóstoles. Y le echa lodo en los ojos a los apóstoles. Pero
al cielo que come por chulo. Y le embarra de lodo los ojos y le dice: vete a lavar ahora al estanque de Siloé. Y el cielo: sí, Señor, ahí voy. Ahí voy. Yo creo que los apóstoles dicen: oye, qué mala onda. Al primero nomás le dijo: oye, recibe la vista. Al otro le dijo, a otro chulo, 2 gallos en los ojos. Y a este le embarró el lodo y le está diciendo que se vaya caminando hasta allá. Y se va. Y llega al estanque de Siloé, se lava y regresa bien. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque la relación es personal y los sucesos son personales. No puedes tener a un Dios tan inmenso, o sea, neta, o sea, es el creador del universo. Y nosotros decimos que el Dios creador del universo, pensamos que lo vemos ahí en un trono y lo vemos así, un poquito más alto que yo, pero ahí está. Entonces yo voy a orar y me imagino que estoy ahí en su trono. Déjame decirte, hermano, voy a dar la segunda parte del Dios del universo un día de estos. Y literalmente, chavos, dice la Biblia que Dios toma el universo, las estrellas, y las mide en el palmo de su mano. Lo que el ser humano dice que es inmedible porque está en expansión, Dios dice: no, más o menos así de grande. Sí, no más o menos, porque yo creo que se le pasa el dedo. Entonces, literalmente, o sea, dice Dios, este es el tamaño. Para nosotros, y nosotros que somos nada en este universo, pensamos que Dios ya lo entendemos. Disculpa, hermano, no entiendes a Dios. Lo único que tienes es suficiente información en la Biblia como para creerle, amarlo y agradecerle. Para que un día, por la gracia de Él, llegues ante su presencia y lo conozcas. Pero ese proceso, ahí estaba Jorgito, pero ese proceso se logra en esta vida. ¿Cómo? A ver, levanten la mano todos los que vieron las películas de Indiana Jones. Nomás los viejitos, ya sé que somos de esa generación. Y los que se sentaban con sus papás a verla. ¿Se acuerdan cuando anda buscando el santo grial? Y tiene que pasar porque hay un... Ay, mi comadre, ya la vi que es de las mías. Y tiene que pasar, ¿sí o no, amiga? Y tiene que dar el paso de fe. Y está el precipicio. O sea, si él da el paso, se va al hoyo. Hay un puente. Ahora, ¿qué tiene que Indiana Jones con esto? Pues todo. Déjame decirte, literalmente seguir a Dios, no lo veo. No puedo llegar a ser salvo por vista, pero si puedo tener la suficiente fe para decir: ok, Dios, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo y lo que me enseñaron, lo voy a hacer a un lado. Dios, existes, voy a dar un paso de fe y la voy a chocar con mi amigo. Y das tu paso, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar, te va a tomar, hermano. Te va a llevar de la mano y vas a ser feliz. ¿Vas a tener broncas? Sí, vas a tener, y más que antes. Así, de una vez, ¿para qué les digo que no? O sea, la gente de repente dice: no, es que estoy buscando a Dios, ahora tengo más broncas, me robaron mi bici. Tú estás feliz de que le robaron su bici, así que me bronca. O sea, literalmente, un hermano me decía: Natán, desde que me acerqué a Dios tengo más problemas. Me dijo: ¿sabes qué es la diferencia? Que ahora tengo una paz y aparte hay alguien que está conmigo en medio de esos problemas y me siento bien. Antes se enfrentaba todo solo, chócala, chavo. Entonces, familia, no sé si me agarraron la onda, es fe. Es fe, o sea, literalmente su experiencia de Moisés fue para Moisés. Y se acabó. A Josué le tocó ver un soldado con una espada desenvainada y... pues máquina. ¿Cuántas veces más viste en la Biblia a Dios manifestándose con alguien como un soldado con una espada desenvainada? Ni una. Que la relación de Dios es personal. Hay otros que tienen experiencias muy, diría uno, muy simples. Yo les voy a platicar una mía. Yo estaba orando en mi cuarto y así, corazón. Por eso les decía yo en la mañana a los de mi grupo de Panorama Bíblico. ¿Qué les dije que le hicieron a su Biblia? Que la valoraran, que la abrazaran. No sé por qué yo la abrazo. Neta, pues es mi relación. Ustedes ya tendrán la suya. Para que este libro llegara a tus manos.
la palabra de Dios. Mira, le costó la muerte a mucha gente que la transcribía y que los mataban por transcribir la Biblia. Una vez estaba yo orando en mi despacho, con Dios, bien metido, y de repente, familia, estaba llorando, y yo sentía la presencia de Dios en mi despacho. Si alguno me está oyendo y dice, ¿qué pico al foco? Cristo mísimo, y la sobredosis está re buena. Pero estaba yo ahí metido con el jefe, hablando, orando, y fue algo así como que sentí que está Dios tan fuerte que quería abrazarlo. Y arriba de en mi despacho tenía yo mi equipo de pesas también, y mi escritorio, y arriba del banco de press estaba mi Biblia. Fue como agarrar la palabra de Dios, y hermanos, tomé la palabra de Dios y me empecé a abrazar. Dios, gracias. Sentí una paz de Dios, una confianza en Dios. Entonces, déjame decirte, pero esa es mi experiencia. Lo único que te puedo decir es como a César, a mi amigo, búscalo, cierra tu puerta. Y cuando no haya nada, empieza nadie ahí, dile, Dios, por favor, si eres real, ayúdame a creer. No te veo, no te experimento, Señor. Ayúdame, ahí va a estar Dios. Le tocó a César, literalmente me llamó por fin, casi cerca del último de mes, y me dijo, Natán, no inventes, tuve un sueño. Le pasó como a alguien de esta semana que alguien nos dijo que Dios le dijo que leyera un libro de la Biblia. ¿Quién fue? Alex. Le pasó igualito. Él escuchó, estaba durmiendo y tuvo un sueño y escuchó Filipenses 1:11. Creo que fue 1:11. No me acuerdo, pero esa es su experiencia. Filipenses. Se despertó y pues él no sabía que era Filipenses, porque no leía la Biblia. Y se puso a investigar qué era Filipenses y salió que Filipenses era un libro de la Biblia. Y se puso a buscar la cita que él había escuchado. Y ya me habló y me dice, oye Natán, ¿qué quiere decir esto? Y decía que 1:13, que la casa de César, ¿cómo dice Andrew? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar las palabras en que no. Y entonces se queda César y bueno, ¿y qué es pretorio? Él solito investigó, pues era parte de la casa del César. Y me dice, yo soy César. Y me dice, ¿qué me está diciendo? Pues yo no sé, te está diciendo a ti. Le dijo, no a mí. Y el punto es que, a no ser que la cansada, él entendió que Dios le estaba diciendo que él iba a llevar la palabra en lugares que otros no la llevaban. Y así es, la está llevando en lugares que otros no. El punto es, familia, el reto de hoy. Con los jóvenes estamos trabajando esto, el grupo remanente siempre un paso adelante. Pero remanente ya está trabajando con ese proceso de buscar a Dios. Pero yo, la verdad es que me quedé, la iglesia necesitamos todos definir, buscar a Dios. No para cambiarte de religión ni para decir yo soy de esta denominación o de esta secta, no, sino para que tú establezcas una relación con Dios, porque si tú no estableces una relación con Dios, óyelo bien, si tu relación con Dios es por la iglesia a la que asistes, el día que la iglesia haga algo mal, vas a decir, no, ¿para qué sigo a Dios? Yo he visto más basura en la gente que sigue a Dios, pero tengo una relación con Dios y Dios nunca me ha fallado. Yo le he fallado tristemente muchas veces, pero Dios no nos falla, familia. Conózcanlo. Es cuestión de decirle, Dios, yo sí quiero tenerte aquí. Dios, quisiera empezar a conocerte, o sea, que pudiera ser tan real, de decirle, Dios, te necesito. Familia, yo quiero cerrar preguntándote, ¿habrá alguien hoy aquí que diga, yo sí quiero empezar a buscar a Dios y conocerlo? Si habrá alguien que diga, yo sí quiero empezar a buscarlo y a conocerlo, quiero conocerlo personalmente. ¿Habrá alguien que diga, yo levante su mano? Sea neta, que sea algo entre tú y Dios, Dios te bendiga, hermano. Esa decisión que sea real,
Yo quisiera invitar a los que levantaron la mano si gustan. Pueden hacerlo aquí, pueden hacerlo en su casa. Pero es importante que tomes tus rodillas ante Dios y digas: Dios, aquí estoy, lo que necesito. Si hubiera alguien que diga: yo sí quiero doblar mis rodillas y decirle a Dios: hoy en este lugar, Dios, te necesito. Que va a pasar al frente y que empieces nada más a caminar con Dios así de sencillo, diciendo: Dios, sí quiero empezar. No estoy cambiando ni religión ni nada. Si te diste cuenta, hablamos todo este tiempo, no hablamos de religión. Estoy hablando de una relación. Habrá alguien que diga: Dios, yo quiero empezar nada más a conocer a Dios, nada más a conocer. Si habrá alguien que diga eso, pase así. Vamos a orarlo a Dios.